El tema que hemos escogido hoy titula El dominio propio. Esto es una actitud, es uno de los frutos del Espíritu. Es parte del fruto del Espíritu, donde es muy importante trabajarnos en esa área. Este es un trabajo mancomunado entre el Espíritu Santo y mi voluntad. Hermano, el dominio propio es poder yo tener fuerza, poder tener autoridad y control en el momento de hablar y de actuar, porque allí es donde viene el problema. Cuando tengo que expresar mi inconformidad, cuando tengo que reclamar mis derechos, cuando tenemos una discordia con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, allí es muy importante que ese hombre y esa mujer de Dios ejerzan ese dominio propio, ese autocontrol. Alguien dijo en una ocasión que había conquistado imperios, que había conquistado reinos, reyes, pero nunca había podido conquistarse a sí mismo. Hermanos, si nosotros no ejercemos control, podemos estar destinados a fracasar. Y aún todo lo que tenemos puede fracasar si el dominio propio no lo tenemos siempre presente. Lo debemos tener presente a diario. Podemos fracasar con nuestros hijos, con nuestro dinero, en nuestra salud, con nuestros amigos, el empleo y hasta la propia vida nuestra se puede llegar a perder por falta de dominio propio. Mire que al no tener dominio, cuando hablamos con nuestros hijos, ahí es cuando los perdemos, cuando ellos deciden irse de casa, cuando no manejamos el dinero, cuando no manejamos nuestros gastos, cuando en nuestra salud, por falta de dominio propio, no tomamos nuestros medicamentos o dejamos de comer aquellas cosas que sabemos que nos hacen daño. No medimos el tiempo con nuestros amigos y en nuestro trabajo estamos manejando situaciones de discordias. Por eso es que algunos llaman a esas personas que no manejan sus instintos almáticas. Recuerden que el Señor en un pasaje de la Biblia dijo: y diré a mi alma, allí usa la palabra alma, no espíritu, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Allí están los instintos a flor de piel, y entonces queremos satisfacerlos, y podemos decir como almáticos que dejamos de llevar una vida espiritual: yo soy así y punto. Si les gustó bien, si no también. Yo no pienso cambiar, ni voy a cambiar. Entonces allí los instintos van a gobernar mi vida. El apóstol Pablo, quiero que mire este texto en 1 Corintios 6:12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Allí dice el apóstol: todas las cosas me son lícitas. Podemos decir, yo puedo hacer con mi vida lo que quiero, y es cierto, beba todo lo que quiera, puede tener 4 o 5 parejas, puede consumir algunas drogas, puede mentir, puede explotar cuando quiera, todo nos es lícito. Pero el apóstol dice: mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Ahí está el secreto.
cuando aquellas cosas que dice el apóstol, que están relacionadas con mi temperamento, con mi carácter, con mi actitud, con mis decisiones, con mi tono de voz, con los reclamos, empiezan a dominarnos. Allí empieza el problema. Ya estas cosas empiezan a gobernar nuestras vidas. Porque el dominio propio consiste en que nosotros no sucumbamos a la tentación de la agresividad. Puede que su vecino, su amigo, familiar, lo esté tentando en este campo, alzando la voz. Cuando nosotros tenemos dominio propio, no podemos sucumbir a la agresividad o a la sensualidad. ¿Qué tal que todo hombre y toda mujer físicamente agradable tratase de entrar a su vida y usted diese paso a esa situación? Vamos a terminar muy mal. O sucumbir al chisme, que toda persona, porque esto es muy tentador. Cuando alguien dice, le tengo un chisme, las personas cogen, hermano, taxi, expresamente a ir a escuchar eso. Y nos vemos envueltos en muchos problemas, porque sucumbimos al chisme, al comentario, o sucumbimos a ese alimento que nos está haciendo daño en la salud, y por falta de dominio propio, nuestro problema de azúcar, de diabetes, nuestro problema de ácido úrico y quién sabe qué cuántas cosas más están a reventar en nuestro cuerpo por no tener dominio propio. Entonces preguntémonos hoy, ¿me están controlando mis amigos? ¿Son los amigos los que controlan mi vida, controlan mi tiempo, controlan mi hogar? ¿No puedo vivir sin ellos? ¿He abandonado inclusive mi familia por esos amigos? ¿Hago lo que mis amigos dicen? ¿Practico todo lo que ellos me imponen? Mire cuántas situaciones se presentan porque no tengo medida con ellos. Pregúntese, ¿me está controlando hoy el rencor? No puedo manejar eso ya. Estoy a punto de reventar. ¿Me está controlando la envidia? Siento que todo se me revuelve cuando veo a mi familiar y a mi amigo prosperar, volar económicamente. La envidia está consumiendo mi vida. Ahí tenemos que ser muy sinceros, muy transparentes. Pregúntese, ¿me está controlando el deseo de venganza? No importa el tiempo que lleve en el Evangelio, hay un pensamiento fuerte en nuestro corazón de hacerle daño a esa persona. O algo mayor, pregúntese, ¿me está controlando el dinero? Yo ya no controlo el dinero me está controlando a mí. Me está haciendo sentir más grande, más poderoso, más importante, más especial. Hermano, no olviden esto. El dominio propio es vital para el éxito en la vida. Es vital. Porque si dominamos nuestros apetitos, si nosotros dominamos nuestros malos hábitos, nuestras emociones, si nosotros dominamos nuestras reacciones, entonces ahí empezaremos a ser personas organizadas, personas disciplinadas, personas puntuales, confiables, y estas sí son características básicas
para llegar lejos en nuestra vida. Hermano, escuchaba algo de un gran predicador bautista, un hombre de mucha experiencia, que ya se retiró de la predicación. Él decía que el secreto para adquirir dominio propio es que siempre pensemos antes de hablar. Y estamos siempre midiendo las consecuencias que pueda llegar a tener mi actitud. Entonces ahí es donde nosotros debemos pensar, ¿estoy controlando mis gastos? Hay personas compradoras impulsivas. Inclusive podemos no estar necesitando ese comedor o ese electrodoméstico o aquella cosita, aquel lujo, pero no sucumbimos ante la tentación de pagarlo con tarjeta. ¿Estoy sucumbiendo en mi parte moral? ¿O qué decir de los celos? Que no controlamos esos celos enfermizos, que las personas están viendo en todas partes infidelidad, que ya su pareja no puede mirar cuando va con él, cuando va con ella, sino el piso de su casa o de su vehículo o por donde quiera que vaya, porque no controlo mis celos y allí caigo en agresividad. Controlemos las malas palabras, el dominio propio. Puede notar que ya son muchas las palabras soeces, agresivas, inmorales y palabras necias. La Biblia habla de las palabras necias, de las truhanerías que no convienen. O qué hablar de nuestro mal carácter, que pueden estarnos controlando nuestras vidas. ¿Será posible que la falta de dominio propio me está llevando a trabajar más de la cuenta? Hay personas que pueden estar trabajando ya no 6, 8, 10 horas, ya ni duermen, porque el trabajo lo está ahogando, le está quitando su paz. Y allí es cuando esos lugares como las clínicas, las cárceles, los cementerios, se llenan de esas personas que nunca han querido trabajarse espiritualmente. Por eso es que el apóstol Pablo, donde habla del dominio propio, en Gálatas 5:19, hace primero un contraste entre el pecado, entre la carne y el espíritu, entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y usted podrá notar en Gálatas 5:19 cómo empieza a hablar de las personas que tienen un particular estilo de vida. Allí hace una comparación de lo que es ser espiritual y lo que es ser una persona almática. Allí dice, y manifiestas son las obras, las acciones, el mover de la carne, de nuestros instintos que son. Allí empieza a hablar de los pecados de la lujuria, de la carne. Son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Son los pecados que encabezan esta lista de donde tiene más atrapado esta humanidad. No podemos negar que esta humanidad ahora es casi 100% hundidos en el área sexual. Y habla de las idolatrías, de las hechicerías, de las enemistades. Mire aquí
aquí, y esto pasa dentro de la iglesia, hay personas que es muy común en sus vidas que hayan lo que dice acá Gálatas 5:20, enemistades, pleitos. Cristianos que cazan peleas. A diario están discutiendo con sus vecinos y a diario están agarrados con su familia. Este es el pan de cada día. Pleitos, enemistades, celos. Mire lo que dice, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y habla de las envidias, habla de los homicidios y habla de las borracheras. Inclusive dice el apóstol, si siguen practicando estas cosas, si siguen con este estilo de vida, no podrán ver el reino de Dios, no podrán heredarlo, el reino de los cielos. Y ahí en la comparación empieza a hablar del hombre que se trabaja en su carácter. El hombre que trabaja el dominio propio empieza a decir, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dice, y templanza. Ese es el dominio propio, la templanza. Y dice el apóstol que contra tales cosas no hay ley. Eso quiere decir que ninguna ley puede condenar a una persona espiritual, a una persona que sea dueña de sí mismo. Mire que el apóstol Pablo siempre estaba comparando el reino de Dios con los atletas. Él decía que debíamos ser perseverantes y dice que los atletas cuando quieren triunfar, cuando tienen pruebas atléticas de exigencia física, de todo se abstienen. ¿Cuánto más los que estamos en una carrera espiritual para encontrarnos con nuestro Hacedor, con el Dios de la santidad? De todo tenemos que abstenernos, que nos esté contaminando nuestro ser. Él decía que él tenía los ojos puestos en el galardón, que él no corría la aventura, porque él tenía sus metas bien claras. Muchas personas están convencidas que el secreto para triunfar en la vida es dominar las personas. Cuando yo domine a mi esposo, yo domine a mi jefe, cuando yo domine a mis hijos, cuando yo domine a todo el mundo, voy a obtener lo que yo verdaderamente quiero. Pero ese no es el secreto. El secreto está en dominarnos a nosotros mismos, que alguno llama sabernos conquistar a nosotros mismos, conocernos bien. Por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Podernos mirar en el espejo del Maestro, en el carácter del Maestro. Ese es el camino a seguir, el hombre a imitar. El dominio propio consiste en mantener nuestros pensamientos siempre bajo control. Alguien decía en una ocasión que no podemos olvidar que la voluntad supera el talento. La voluntad, no lo olvide, la voluntad supera el talento. En esta vida hay muchas personas talentosas en carreras, en deportes, en canto, en matemáticas, en ingenierías, en el arte. Son personas talentosas, pero nadie los contrata.
están siendo aislados por su carácter. Nadie quiere saber de ellos nada. Y todo porque ese dominio propio maltrata sus instintos. Hermano, usted me dirá, pero eso no pasa en la iglesia. Esos son temas para las personas que no conocen a Dios. No olvidemos que el mismo Pablo le escribe a Timoteo hablando de los requisitos que debe tener un líder, un anciano, un obispo, un diácono, una persona que lleve ya más de 5 años en el Evangelio. Es una persona que debe ser madura espiritualmente. Entonces, para estos líderes, para los que llevamos tiempo en el Evangelio, hay una recomendación del apóstol Pablo. Y dice, es necesario, Tito 1:7. Tito, libro de Tito, capítulo 1, versículo 7, dice, es necesario. ¿Para quién? Para mí, para mi familia, para la iglesia, para el reino. Es una necesidad tener dominio. Es necesario que el obispo o el pastor o el copastor o el líder que está dirigiendo esa célula, ese grupo, sea irreprensible. Porque somos, dice el texto, administradores de Dios. Estamos administrando la fe, estamos administrando la palabra. Estamos siendo ejemplos de conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dice aquí, no soberbio. Mire lo importante que es esto. Que esas personas que llevamos tiempo en el Evangelio, no debe ser el factor común de ese ministerio la soberbia. Dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Líderes que ya no se toman una, ni dos, ni tres. Ya dices que yo aguanto con 10, con 15. Yo me embriago es con 20. Están celebrando todo con vino. Si ganamos el partido, si perdemos, si gana la reina, si pierde, si nos va bien, todo se está celebrando con licor. Y eso nos trae mala imagen, mal testimonio. Dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Porque aquí hay algo importante para tocar. Las ganancias deshonestas. Resulta que es bueno el dinero, la cantidad que voy a ganar con ese torcidito, con ese negocio que la Biblia no aprueba, pero me voy a ganar 10 millones de pesos, 20 millones de pesos. Ahí es necesario pasar por alto el mandamiento, la ordenanza, el estatuto de Dios. Entonces, al no tener dominio propio, por tener ambición económica, la persona cae en negocios sucios. Y dice que inclusive ese líder debe ser hospedador, debe ser amante de lo bueno. Miren la parte última, es muy importante. Debe ser sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Ahí está el texto. Dueño de sí mismo. Es que yo voy a gobernar esta carne. Voy a gobernar. Mi hombre interior va a manejar sus instintos. Va a manejar sus debilidades. Yo voy a mandar en mi vida. Yo voy a gobernar mi vida. Entonces, vemos que esto es una situación mancomunada entre Dios y nosotros, porque le queremos dejar todo a Dios. Y entonces nos arrodillamos y le decimos al Señor, Señor, cámbiame, Señor, tócame, Señor, transfórmame.
Por favor, ayúdame. Pero de parte nuestra no ponemos nada. Y mire que el apóstol Pablo le habla a la iglesia a Éfeso, el capítulo 4, en el versículo 22, y les dice lo siguiente. Habla de en cuanto a la pasada manera de vivir, como diciendo, recuerden cómo hablaban antes, cómo actuaban antes, cómo miraban antes, cómo pensaban antes. ¿Se acuerdan de esa pasada manera de vivir, de esa vida mundanal? Dice, despójense de ese viejo hombre. Ahí no está diciendo, yo los voy a despojar. Está diciendo, es usted quien tiene que quitar esa actitud, esos gritos, esa imponencia, esa arrogancia, esa forma de ser. Que yo soy así, eso no vale para Jesús. Despójese de ese viejo hombre. Póngale un punto final ya a esa actitud. Dice la Biblia, ¿cómo podemos hacer el bien si estamos habituados a hacer el mal? Ya se me volvió un hábito gritar, se me volvió un hábito insultar, se me volvió un hábito humillar, se me volvió un hábito calumniar. Entonces el Señor dice, como es un hábito que ya está allí en su cerebro, en su mente, ya se vuelve repetitiva, el Señor me ordena por la palabra, despójese del viejo hombre. Y dice que está viciado, porque se vuelve como un vicio, como una droga en mi mente. Está viciado en deseos engañosos, me está engañando mi mente. Estoy convencida, estoy convencido que las cosas están haciéndolas bien. Porque es que yo soy así, y mi voz es así, y mi tono es así, y mi carácter es así, y mi familia es así. No, el 4:23 dice, renuévese en el espíritu de su mente. Es allí donde debo puntualizar esos pensamientos, porque los pensamientos crean acciones, sentimientos, actitudes. Nadie sale a la calle a adulterar con una persona si primero los pensamientos no llegan a su mente. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Entonces allí es donde mis pensamientos deben ser trabajados, como dice el texto, en justicia y santidad de la verdad. Entonces mis pensamientos tienen que empezar a tener armonía con la verdad, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mis pensamientos deben estar acordes con su palabra. Entonces es clave para desarrollar dominio propio. Es clave para desarrollar dominio propio 4 cositas. Y pueden haber más. 4 puntuales. Pensar antes de actuar. Tener un firme deseo de agradar a Dios. Viva las enseñanzas de la palabra de Dios. Entréguele el control de su vida a Jesús. Se la voy a repetir. Pensar antes de actuar. Tener un firme deseo de agradar a Dios. Vivir las enseñanzas de su palabra y entréguele el control de su vida a Jesucristo. Como decía el apóstol, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cuando el yo, que es el ego, donde trabaja la egolatría, muere y Jesús reina en su corazón, todas estas cosas que Dios quiere hacer en mi vida se harán realidad. Es necesario, por último, para terminar, es necesario pedir el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en mí. Escúchelo. El Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en mí. Sin Él nada podemos hacer. Lucas 11:13 dice, Lucas 11:13, usted pide casa, carro, estudio, trabajo, prosperidad.
tantas cosas en la vida. Los cristianos vivimos pidiendo muchas cosas materiales, pero si hay algo que debemos pedir a diario, como dice este texto de parte de Jesús: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Hermano, haga la prueba. Antes de estar pidiendo un sueldo más, una casa más, antes de estar pidiendo tantas cosas para nuestra vanidad y orgullo, pidámosle al Señor el Espíritu Santo. Él se lo va a dar al que se lo pida. Debe estar siempre en sus oraciones: lléname, lléname de tu presencia, úngeme. ¿Y qué tal si acompaño esa llenura del Espíritu Santo poniendo de mi parte, de mi propio dominio? Esto va a ser algo excelente. Es que el Espíritu Santo me empodera, dice la Biblia en Hechos 1:8. Él me empodera. Las cosas que no puedo hacer ya humanamente, ese Espíritu que pido a diario, podrá ser en mí el hombre que Él tanto anhela que seamos. Pero recibiréis poder, dice el texto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí se puede. Él nos empodera. Sí se puede. Pídale Espíritu Santo. Esas son las riquezas del cielo. Cuando tengamos ese Espíritu Santo, todas las propiedades que usted tenga, todas las riquezas, trabajo, empleos, contratos, nada le podrá hacer daño, porque el Espíritu Santo le dará fuerza, poder, para que le sea testigo, para que le sea testimonio, dice aquí, en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Vamos a ser hasta en lo último de la tierra los mismos. Aquí en Bucaramanga, en cualquier ciudad, en cualquier iglesia, en cualquier país, vamos a tener el carácter de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. No hay hombres perfectos, amado Dios. No hay ministerio perfecto, no hay pastores perfectos, pero te tenemos a ti, Señor. Y tenemos tu palabra, que es la que todos los días nos alimenta. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo, allí donde quiera que estén. Sean investidos del poder de lo alto. Que el Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde siempre. Amén y amén. Un abrazo.